Cuando Dios transforma la historia desde los márgenes, es el título que me ha gustado o que he querido poner a esta última reflexión sobre el capítulo 4 de Ruth. Ya sabéis que llevamos 3 reflexiones previas en los 3 primeros capítulos de este libro. Si alguno se las ha perdido o le apetece recordarlas, pues las tenemos en el YouTube de la Iglesia, donde tenemos todas las predicaciones de todos los domingos y podéis poneros al día si así lo consideráis oportuno. Obviamente, hoy vamos a, de alguna manera, llegar al colofón de esta historia que hemos estado meditando por 3 semanas. Vamos a llegar al final de la historia y creo que va a ser inspirador para todos nosotros como personas y también como comunidad. Hemos estado viendo que en este libro Dios no ha intervenido de una manera espectacular en la vida de Noemí. Acordaros que Noemí tuvo que marchar de su pueblo por una gran hambruna, tuvo que dejar su ciudad, tuvo que marchar al extranjero junto con su marido y sus hijos, y en esa tierra de Moab, tierra extranjera, pues le sobrevinieron además varias desgracias. Perdió a su marido, perdió a sus hijos y solo se quedó con sus nueras. Con ellas, una vez que la situación años después se recobró en su tierra natal, pues pensó en volver y finalmente fue Ruth, una de sus nueras, moabita, quien le acompañó de vuelta a la tierra de Judá, de donde habían salido. Allí habían pasado diferentes momentos de gran penuria. Acordaros cómo Ruth había tenido que ir a los campos a recoger las espigas que se dejaban en el campo, que era obligatorio en Israel dejarlas allí, ¿verdad?, para los pobres, para que no les faltara al menos ese alimento más básico. Y también después, junto con los consejos de Noemí, pues había entablado una relación Ruth junto con Boz, ¿no?, este pariente de Noemí, un pariente cercano, pero no el más cercano a ella, ¿no?, como ya vimos la semana pasada, y en esta lectura se ha insistido mucho, y ahora veremos, sobre esas circunstancias. Se insistía porque en las leyes de la época, que a nosotros nos quedan a años luz de distancia, en una sociedad además patriarcal, muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a desenvolvernos, allí había unas leyes que funcionaban como la ley del levirato, donde el familiar más cercano tenía la posibilidad de casarse con esta mujer que había quedado viuda para poder levantar descendencia a esta familia. También era una manera de dar una vida a esa mujer, porque, como hemos intuido en el texto, las mujeres que no estaban relacionadas con un hombre, no estaban casadas con un hombre, prácticamente no existían, no tenían posibilidades de desenvolverse en la sociedad. Como digo, obviamente a nosotros todas estas cuestiones nos quedan muy lejos como sociedad, pero esta era la sociedad patriarcal que se vivía en aquel momento y estas eran las circunstancias que estaban allí. Incluso Noemí había llegado a decir que se la llamara Mara, ¿no? Y es curioso que se haya utilizado incluso este cambio de nombre, porque en realidad Noemí quiere decir felicidad, alegría. Sin embargo, ella había, ante tal cantidad de circunstancias negativas en su vida, pues había dicho que querían que la llamaran Mara, amargura, por todas las cosas negativas que le habían llegado a pasar, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación de unas mujeres que pasan grandes dificultades, pero en medio de esas dificultades no estamos viendo que Dios obre milagros espectaculares, sino que se hace presente en medio de la vida de las personas y que al final la historia lo que está reivindicando es lo que hemos llamado el Gesed de Dios, ¿no? Ese amor misericordioso, fiel, que no acabamos nosotros de tener una palabra muy exacta, ¿no?, que podamos traducir, pero que implica ese amor donde la prioridad es el bienestar de los demás, el bienestar del otro, y eso me va a llevar a tener ese compromiso, esa fidelidad, esa lealtad a la hora de poder ayudar a los demás, ¿no? Así que, como vemos, es una historia un poquito diferente a la que en algunas ocasiones estamos acostumbrados, porque aquí no está Moisés abriendo el mar. Aquí no vemos grandes personajes haciendo grandes obras, maravillas y milagros, ¿no? Esta es una manera diferente de mostrar cómo Dios interviene en la historia y cómo se le acaba dando la vuelta a una historia de dolor, de sufrimiento, de unas mujeres que en ese momento estaban en el margen de la sociedad.
en el absoluto margen de la sociedad. Quizás por eso esta historia nos puede parecer, o a mí me parece, especialmente relevante para nuestro mundo y para nuestra realidad en el siglo XXI. Porque igual que le tocó a Ruth, a Noemí o a Booz, nosotros también vivimos tiempos de incerteza, de dolor, de dificultad, donde muchas veces no sabemos muy bien cómo vamos a salir mañana, ¿no? Y necesitamos recuperar, y lo hacemos además desde la fe en Dios, ¿no? Necesitamos recuperar esa visión de el amor misericordioso, fiel, compasivo, que se pone a disposición del otro para poder ayudarnos a sobrepasar las circunstancias de la vida. Así que este es un poco el contexto de la historia al cual ahora vamos a acercarnos a este final, ¿no? Este Gesed comprometido, este Gesed generoso que va a buscar el bien de los demás y que va a culminar esta historia que hemos ido viendo. Y me gustaría comentaros dos pequeñas ideas al respecto del capítulo concreto y ya al final de la historia que hemos visto, ¿no? Porque realmente, ante este amor fiel que vemos aquí, a este amor comprometido, a este amor lleno de misericordia, a este Gesed de Dios, realmente va a llevar a tener unas relaciones, a tener incluso una vida comunitaria más justa, ¿no? Ahora me gustaría desarrollar esa idea. Y también vemos que donde ese Gesed se pone en marcha, brota vida nueva, brota vida nueva. Y es que, aunque la vida de Noemí había sido increíblemente desastrosa, llena de males, solo os adelanto una imagen, ¿no?, para recuperarla al final de la predicación. La historia acaba con Noemí, con un niño de su familia, entre los brazos. No es casualidad, ¿eh? Aquella que había tenido que dejar su tierra por hambre, que había perdido a su marido y a sus hijos, aquella que se veía desterrada de la historia, a ella y a su familia, acaba la historia con un niño entre los brazos. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que esa metáfora es fácil de entender, cómo Dios genera vida, ¿verdad?, en medio de los márgenes, en medio de la sequedad, ¿no? Por lo tanto, os quisiera comentar esta primera idea de que el amor comprometido, fiel, misericordioso de Dios genera cambios en las relaciones, genera comunidad. Para nosotros, quizás este capítulo nos pueda parecer un tanto extraño, ¿no?, porque toda esta historia empieza en la puerta de una ciudad, en la puerta de la ciudad. Y claro, nosotros a día de hoy las ciudades ya prácticamente no tienen puertas, aunque los que nos gusta la historia sabemos que en todas las ciudades todavía quedan vestigios de las antiguas puertas de acceso, ¿no? En la cultura hebrea, en la puerta era un lugar social donde se hacían muchas cuestiones con validez pública. De alguna manera es lo que nosotros en nuestra sociedad pues llamaríamos a lo mejor un juicio, donde queremos que se imparta justicia y que sea público, ¿no?, que la gente se entere de cuál ha sido la sentencia, ¿no?, de cuál ha sido la decisión. En la puerta de la ciudad muchas veces se tomaban decisiones sociales realmente trascendentes e importantes. Por eso este capítulo 4 se va a situar a la puerta de la ciudad. Y es en este espacio donde se van a reunir los ancianos y, como digo, se resolvían conflictos, se administraba justicia, se tomaban decisiones importantes para toda la comunidad. Y es allí, justo en la puerta, donde Booz se va a encontrar con el pariente más cercano de Noemí. Ese que ya había salido en el capítulo 3, que ya le había dicho Booz, tienes un pariente más cercano que es quien tiene el deber y el derecho de ejercer esa ley de rescate, ese rescatador que hemos leído, ¿no?, el Goel, que era la palabra que se utilizaba, para que, de alguna manera, te restituya socialmente. Por lo tanto, tienes un pariente más cercano, él se debe de ocupar de ti. ¿Os habéis fijado en la lectura que ha hecho Joan en catalán? Dice, nen, noi, ¿no? Noi. En otras versiones en catalán es como el nen, ¿no? En una versión en castellano se dice, fulano. En otras versiones se le dice, tú, tú. Ese pariente cercano, que se hace referencia en el capítulo 4, que hemos leído, no sale el nombre. ¿Os habéis fijado? Sale una referencia casi despectiva, fulano, tú. Ese hombre no ha pasado a la historia. En la historia de Ruth, que hemos considerado durante 4 semanas, ¿vale?, va a jugar su papel, ahora lo vamos a reflexionar, pero su nombre no va a pasar a la historia intencionalmente, ¿no?
Así que, ¿qué pasa con este hombre? Vamos a fijarnos un momento en este hombre, ¿no? Porque era su derecho, y así le dice Voz. Ese es tu pariente más cercano. Tú, fulano. Ya sabemos que esto es un recurso literario, ¿eh? El autor del libro, los autores, los redactores de ese libro, intencionalmente han ocultado el nombre del pariente cercano. ¿Y qué se le dice al pariente cercano? Oye, aquí tienes a Noemí, te toca, por ley, redimirla, rescatarla, tienes que hacer esa función de Goel, era la ley que os he explicado antes, ¿eh? Por lo tanto, te toca hacerte cargo, pasarás a ser propietario de sus tierras, de lo que tiene, de lo que le pertenece. Pero, si os habéis quedado con la lectura, también le dice, pero junto con las tierras y con la herencia, también va Ruth, su nuera, con la que te tienes que casar, porque también, por la ley que os he explicado antes, ¿verdad?, estaba obligado a levantar descendencia. Por lo tanto, en la primera parte, cuando se le explica la primera parte, si habéis estado atentos a la lectura, pues te tocan las tierras. Y el otro dijo, sí, qué bien, soy el rescatador, el Goel. Pero cuando se le explica la segunda parte, te tienes que hacer cargo de Ruth, la moabita, lo dice el texto, lo señala, la extranjera, te tienes que hacer cargo de ella también, entonces el otro se echa para atrás, Su comportamiento en el libro se va a poner en cuestión, ¿no? Porque su interés por Noemí y por Ruth era, se valga la redundancia, interesado en los aspectos económicos, en lo que podía sacar de provecho de las tierras que tenía que gestionar, pero no le interesaba en absoluto encargarse de Ruth como persona. Solamente tenía ese interés económico, pues de aumentar, de alguna manera, su poder económico y de gestión, pero no cuidarse de Ruth y, por lo tanto, tampoco de Noemí. Así que él no va a ejercer su derecho, no va a cumplir con la ley, no va a hacer de rescatador, precisamente porque busca este beneficio propio, ¿no? Cuando hay compromisos y responsabilidades de por medio, entonces las cosas cambian, ¿no? Todos solemos firmar la parte de las cosas que nos ayudan, nos benefician, de alguna manera van bien para nuestros intereses personales, ya no solamente temas económicos, también otras cuestiones. Pero cuando esto va acompañado de compromiso y responsabilidad hacia especialmente otras personas, entonces ya la cosa no nos acaba de gustar. No ha cambiado tanto los tiempos, ¿verdad? No han cambiado tanto los tiempos. Por eso siempre digo que este libro es tan actual y tan necesario de recobrar su enseñanza, ¿no? Él quiere la ganancia, pero no quiere el coste humano de hacerse cargo de Ruth y Noemí. Él quiere recibir, pero no quiere entregar nada a cambio. Y eso no tiene nada que ver con el Gesed de Dios. Eso no tiene nada que ver con la gran enseñanza de este libro, que tiene que ver con este amor comprometido con el bienestar del otro, que lo hemos visto desarrollado en todos esos capítulos, en todos esos microgestos que el libro ha ido señalando de amor comprometido en los peores momentos de los unos por los otros. Voz, sin embargo, va a actuar de manera muy diferente. Él va a cumplir con la ley, ya que el fulano, ahora entendéis por qué el redactor le quitó el nombre, ¿vale? No merece su comportamiento que se le recuerde en la historia. Es un comportamiento ajeno a lo que Dios bendice. Voz, por el contrario, va a cumplir la ley, pero va a ir más allá de la ley. No busca solo lo que le conviene, que podría ser pues, el terreno como al otro, ¿no? Sino devolver la dignidad y el futuro a dos mujeres que estaban en lo que hoy diríamos una situación vulnerable, ¿no? Su comportamiento sí que va a encarnar el Gesed de Dios. Y por lo tanto, en este capítulo se están contrastando dos historias, ¿no? La del pariente cercano, el interesado, el que hacía las cosas por interés, y decimos, por interés te quiero, Andrés, ¿eh? Decimos sencillamente. Y sin embargo estaba Voz, ¿no? Que también, como digo, ejerce el contraste absoluto y muestra ese Gesed de Dios, ¿no? Por lo tanto, para mí la enseñanza es completamente actual. Las sociedades y las comunidades
siempre pueden organizarse bajo estas dos lógicas, ¿no? Una lógica, el interés propio, que se va a preguntar constantemente, ¿qué gano yo de esto? ¿En qué me beneficia? ¿Qué saco? O la lógica del amor, que va a preguntar, ¿cómo puedo yo contribuir a esto? ¿Cómo puedo yo contribuir al bienestar de los demás? Y creo que sin proyectar más cosas de la sociedad, que por supuesto podemos hacerlo, las propias comunidades a día de hoy necesitamos recobrar este mensaje, ¿no? Porque cuántas veces ya no se proyecta la Iglesia como una especie de supermercado al que voy a consumir, a comprar lo que me interesa. Si acaso, pues pagando un módico precio, pero que después no me genera compromiso, no me genera, diríamos en catalán, ligam, ¿no? Ligadura, compromiso, relación, los unos con los otros, responsabilidad mutua, ¿no? Los unos con los otros. ¿Cómo se está proyectando esta cultura individualista y egoísta, ¿no? Muchas veces incluso en las propias comunidades? Casi que las iglesias se están quedando como un vídeo de YouTube, ¿no? Algo que consumo online, algo que consumo online. Si estoy muy generoso ese día, a lo mejor le doy al like, o incluso si alguna cosa no me ha gustado, le daré al dislike. Pero ya veremos todo lo demás, ¿no? Ya veremos los compromisos con las personas detrás de toda esa realidad online, ¿no? A veces esta tecnología quizás nos puede generar una conciencia de falsa realidad. Y pensando que estamos muy comprometidos porque ponemos muchas cosas en las redes sociales, si es que las ponemos, a veces no estamos nada comprometidos si lo queremos valorar desde el punto de el compromiso, la entrega, el sacrificio y el coste personal que eso me implica. Así que vaya con la tontería de la historia de la Ruth y la Noemí, ¿no? Cómo se complica cuando metes el dedo en la llaga, ¿no? Cuando te toca más el corazón y los valores, ¿no? Esto nos va a obligar a preguntarnos qué tipo de personas queremos ser. Y también nos va a obligar a preguntarnos qué tipo de comunidad queremos ser. Y en definitiva, cada uno va a tener que tomar esas decisiones, ¿no? Para eso creo está este libro, para hacernos pensar precisamente en esto, ¿no? ¿Queremos ser personas como vos o como el fulano, como el noi? ¿Queremos ser una comunidad donde se evidencia el gesed de Dios? ¿O vayamos buscando los intereses personales de manera egoísta, cogiendo lo que más nos interese, ¿no? Y después, ¿no? Si te he visto no me acuerdo. Realmente es interesante. Podríamos llevar la reflexión más para allá, ¿verdad? Si empezamos a añadir nuestra interacción con la sociedad, ¿no? Pero no quiero alargarme y quiero comentaros un segundo aspecto para ir ya acabando esta reflexión. La verdad es que está claro que si escogemos la opción de voz, ¿verdad?, al menos como referente de vida. Nadie dice que la cumplamos 100%. Creo que buenas dosis de humildad nos faltan para reconocer dónde estamos, ¿no? Pero como opción de vida, ¿no?, como referente, como camino. Pues esto nos va a dejar en esta otra parte donde al final de toda esta historia, una historia que empieza con grandes traumas, pérdidas y márgenes, acaba en el nacimiento de un niño. Yo que soy pastor desde hace más de 25 años, hay pocas cosas en la vida de los seres humanos que cambien la energía de las familias y de las personas que el nacimiento de un niño. Mira que he visto cosas y he acompañado a personas en diferentes momentos, pero donde se ponga un bebé. El otro día hacía bromas, porque creo que los gatos a día de hoy están casi compitiendo, compitiendo con esto. Permitidme la broma, Como el nacimiento de un niño, casi que no hay nada en la humanidad. Y esta historia va a acabar con el nacimiento de un niño, con el nacimiento de Obed. Cuando conocimos a Noemí, al principio de la historia, era una mujer devastada por el sufrimiento. Su nombre, que significa dulzura, acaba en amargura. Ha perdido al esposo, a sus hijos, ya os he explicado y conocéis bien su historia en Belén. Belén, esa ciudad que de alguna manera significaba abundancia, riqueza, sufre una gran hambruna, ¿no? Imaginaos el contraste tan enorme con el que empezamos el libro. En su vida no había salida, era un callejón sin salida. Se ve sin sus hijos, sin su marido, con dos nueras extranjeras, moabitas, que tampoco tienen varones a los que acogerse. ¿Quién iba a decir en aquellos momentos que sería una feliz abuela? ¿Quién se lo iba a decir? A Noemí. Pero así es como acaba la historia. ¿Quién le iba a decir a Ruth que sería madre?
después de todo aquello. Y así acaba la historia. Al final, la historia acaba en bendición para Noemí y acaba en bendición para Ruth. Tu nuera que te ama, dicen, vale más que 7 hijos, le dicen las amigas. Tu nuera que te ama vale más que 7 hijos, ¿no? Imaginaros eso en una cultura patriarcal, lo que quiere decir, ¿no? Tu nuera vale más que 7 hijos. Pero vamos a ver, si es una sociedad patriarcal y judía, una mujer extranjera, mujer pobre, y acaba, como ya os he dicho yo muchas veces a lo largo de estas predicaciones, vale más que 7 hijos, dice el texto, ¿no? Así que aquí se le da la vuelta radicalmente a las situaciones, y eso es lo que el libro pone de manifiesto, ¿no? Las mujeres reconocen que la mayor bendición de Noemí no es la propiedad de los campos, ni el goel, ni la herencia, ni siquiera el descendiente varón, ¿no?, que tanta ilusión le haría sostener, sino la mujer extranjera y moabita, ¿no?, pobre además. Esta, que aparentemente estaba lejos del pueblo de Dios, otra vez, la de los márgenes, es la que vale más que 7 varones según este libro. El texto nos recuerda que Dios muchas veces llega a nuestra vida a través de personas que no nos podemos ni imaginar y que no esperamos en absoluto. Quienes parecen venir a recibir a veces acaban convirtiéndose en las personas que más nos enriquecen. ¿Cuántas veces no lo he visto yo esto en las comunidades cristianas, no? Gente que por un tiempo parece dormitar en el banco, yo por eso nunca me meto con nadie, porque todo el mundo tiene su tiempo para con Dios, ¿no? Y aparecen despertar y ser de bendición para otros en otro momento, ¿no? Así es como Dios trabaja y obra muchas veces, ¿no? Por eso nos conviene subrayar esto. ¿Qué ocurre en esta escena tan conmovedora? Noemí toma al niño en sus brazos. La mujer que había regresado vacía ahora sostiene nueva vida. La mujer que creyó que todo había acabado, que casi pedía la muerte, acaba con una nueva vida entre los brazos. Algunos rabinos han construido historias impresionantes de este niño, ¿no?, de Obed. Pero os quiero dejar con una última cuestión aquí, o con 2 aspectos interesantes, ¿no? Porque más allá de las historias que se han explicado, lo que es cierto y verdad es que hay una nueva vida sobre los brazos de Noemí y de Ruth. Y eso es a lo que nosotros debemos de agarrarnos para poder cultivar nuestra esperanza. El libro de Ruth no promete que recuperamos exactamente lo que hemos perdido, porque en la vida hay luchas, en la vida hay pérdidas, en la vida la transformación también requiere, ¿no?, todo eso en la vida de las personas. No se nos propone recuperar lo que hemos perdido, pero sí que Dios tiene la capacidad de hacer surgir nuevas posibilidades allí donde aparentemente nosotros vemos que es imposible que surjan. Hemos empezado nuestro culto leyendo el Magnificat de María, y Jackie ponía en valor a los humildes, ¿no? Obviamente no es casualidad. Los hambrientos, los olvidados, los que están en los márgenes, son los que muchas veces Dios va a utilizar para construir su historia de amor en medio de la humanidad. Un último dato. ¿Os habéis fijado en la última parte del capítulo? Qué tostón de nombres, ¿no? Como muchas veces decimos cuando nos leemos estos capítulos del Antiguo Testamento o el comienzo de alguno de los Evangelios, que comienza con una lista un poco difícil de entender para nosotros, ¿no?, de linaje, de dónde viene, ¿no?, cada una de las personas. Lo interesante es que el libro va a acabar subrayando que Obed, este niño, que viene de linaje antiguo y que milagrosamente acaba de aparecer aquí cuando era lo más improbable, va a ser antepasado de David, del rey David. Y os habéis leído los evangelios, porque esa genealogía sí que la tenemos más por la mano, ¿verdad? Pues en esa genealogía, obviamente, todos sabemos que Jesús va a nacer del linaje de David. Pero es más, es que en el evangelio Ruth se va a nombrar como parte del linaje de Jesús. Uno de esos nombramientos extraños que hay en el linaje de Jesús cuando lo narra el evangelio, ¿no?, que parece a veces que se nombran nombres que en un linaje a veces no serían destacables. Pues en ese linaje aparece Ruth, ¿no?, una moabita, una mujer en el linaje de Jesús, ¿no? Dios obra en la historia de manera sorprendente con personas que muchas veces los seres humanos descartamos y ponemos en el margen, ¿no?
¿Quién somos nosotros para descartar a nadie? Para Dios todo el mundo tiene valor. Para Dios todo el mundo es importante. Todas las vidas son importantes. Deberíamos de ser muy cuidadosos con los prejuicios que utilizamos para clasificar a la gente entre quien es importante y quien no lo es. Quien es digno del amor de Dios y quien no es digno del amor de Dios. Todos los que estamos aquí, todas las personas que pisan este mundo, todos los seres humanos son dignos del amor de Dios, objetos de su amor transformador. Y si queremos, instrumentos en sus manos. Así que qué gran reto para una comunidad como esta, ¿no? Que podemos decir que es una comunidad pequeña que a veces va a contrapié en muchas cosas, a contracorriente, en muchas maneras de entender el Evangelio. Pero no importa cuántos seamos. Tampoco importa si nos creemos muy fuertes o no. O si entendemos que sabemos mucho de teología o no. ¿Sabéis? Creo que importa ser una comunidad que tenga claro que quiere encarnar el Gesed de Dios. Que Dios bendiga su palabra.